La dimensión faltante en la comprensión del sexo, por Herbert W. Armstrong. Lea esto primero. Si alguna vez el mundo occidental necesitó un libro, necesita solo este ahora. No existe área de la vida humana en que haya habido tal drástico cambio social como en aquel del sexo. La denominada, entre comillas, nueva moralidad, desencadenada primero por la Primera Guerra Mundial, intensificada por la Segunda Guerra Mundial, dejó completamente fuera de combate a la civilización occidental durante las décadas de los 50, 60 y 70. Antes de la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos era ilegal publicar, vender o distribuir un libro de instrucción sobre el tema del sexo. Después de la Primera Guerra Mundial, una avalancha de libros, folletos, artículos de revistas y periódicos, enseñanzas sobre sexo, descendió sobre el público. Aún así, en todo esto, la dimensión del conocimiento más vitalmente necesaria estaba faltando. Durante los años 50, 60, 70 y en la entrada de los 80, sexo había sido empujado hacia el público en toda forma, en películas, en televisión, en toda publicidad y comerciales de televisión. Sucedió que por doquier de lo que se hablaba libremente era de sexo. La moral se relajó, la nueva moralidad, entre comillas, se volvió aceptada por la sociedad. Divorcios se acrecentaron, la vida hogareña y de familia llegó a ser casi inexistente, a pesar de que una estructura familiar sólida es el fundamento mismo de una sociedad estable y duradera. Ha flotado extensivamente la ilusión de que todo lo que es nuevo y diferente es, entre comillas, más progresista y, entre comillas, moderno, y por lo tanto mejor. Mucho más frecuentemente esto es regresión. Los propósitos y verdadero significado tanto de sexo como de matrimonio son extremadamente vitales en el saber. Los detalles físicos solo pueden ser entendidos correctamente a la luz de lo que se haya expuesto antes en este libro. Este asombroso conocimiento, especialmente tal como es presentado en los capítulos primeros e intermedios de este libro, es tan vital como sorprendente. Es importante leer este libro en su orden correcto, comenzando con el capítulo 1. Independientemente de cuánto conocimiento haya adquirido el lector sobre el tema, encontrará muchas cosas nuevas en él en este libro y llegará a ver todo este tema bajo una luz completamente nueva. El impulso que inició la investigación y la recopilación de material para este libro en 1949 fue la necesidad de producir nuestro propio libro de texto para el curso de Principios de Vida en el Ambassador College. Sin embargo, la demanda cada vez mayor de los lectores de La Pura Verdad en constante crecimiento, que ahora son casi 3 millones de suscriptores en todas partes del mundo, requirió la preparación de una obra para la instrucción de este gran número de personas en todos los ámbitos de la vida y en todos los niveles de educación. Por lo tanto, hemos evitado intencionalmente el lenguaje académico serio, seco, pedante y profesional que parece típico del libro de texto promedio de nivel universitario. Dichos escritos pueden inflar la vanidad intelectual del autor, pero nuestro propósito es transmitir conocimiento al lector. El propósito de las palabras es transmitir significado. Hemos intentado que este texto sea tan claro y comprensible como franco. Nos hemos esforzado en que sea fácil de leer. Este trabajo ha sido elaborado a partir de una preocupación genuina y una profunda compasión por la humanidad despojada por falsas enseñanzas, así como por la ignorancia de las alegrías, los deleites y las ricas bendiciones que han sido posibles. Pero estos pueden ser nuestros hoy si tan solo abrimos nuestras mentes para recibir lo que nos ha faltado hasta ahora. Léalo y reléalo de principio a fin, con un corazón limpio, un espíritu recto
y una mente comprensiva, y será usted abundantemente recompensado. Introducción. Sexo en los 80s. ¿A dónde nos han llevado 6 décadas? El mundo ha emergido de la era de quietud. La revolución moral ha barrido al mundo. Pocos menores de 30 años han tenido concepción alguna de lo que fue el mundo previo del largo período de 4000 años. Pocos mayores de 30 se dan cuenta de lo extenso hacia lo cual la, entre comillas, nueva moralidad ha progresado, en reversa. Poco es sabido acerca de sexo. El tema nunca fue discutido. Era ilegal en los Estados Unidos publicar, vender o distribuir cualquier conocimiento acerca de sexo o enseñanza en su uso. Ciertamente, gente joven casada necesitaba ardorosamente información apropiada. Después de la Primera Guerra Mundial, el dique legal fue removido. Las esclusas contra información pública de sexo se abrieron. Una avalancha de libros, revistas y artículos de periódicos fluyeron sobre los Estados Unidos como marejada. Difícilmente uno puede coger una revista en un exhibidor que no haga referencia al menos a un artículo sobre sexo. Los doctores médicos, los ginecólogos, los psicoanalistas, los sexólogos desarrollan libros con, entre comillas, autoridad, transmitiendo información y enseñando sobre el tema de sexo. Aún así, en toda esta diseminación, la dimensión del conocimiento más esencial estaba faltando. Este presente libro se mantiene en posición de revelar toda aquella importante dimensión, su significación real y sus propósitos. La dimensión faltante en el conocimiento no ha sido revelada por religión, por fraternidad médica, por las, entre comillas, autoridades sobre el tema, ni por la educación superior. Usted la encontrará solo en este libro. No pase con ligereza su vista, ni pase por alto aquella porción de este libro. Esta es 1.000.000 de veces más valiosa que el conocimiento físico-técnico. Esto último, sin lo primero, puede definitivamente llegar a ser desastrosamente fatal, porque este es de verdad el más importante y necesario libro jamás publicado sobre sexo. Hoy vivimos en un mundo diferente. En todas partes el sexo es discutido y de una forma casi promiscuamente consentida. Sin embargo, la nueva, entre comillas, libertad de ninguna manera está limitada a la reacción sexual. El moderno descenso se ha sumergido mucho más profundo de lo que aún una sociedad moderna se da cuenta. Primero, demos una mirada fugaz alrededor del, entre comillas, progreso desde nuestro punto de ventaja en los años 80. Entonces nos introducimos en una sorpresiva vista atrás sobre aquellos de 30 años y menos en los años preguerra mundial como habían sido durante unos 4000 años. Nuestra cámara ahora se acerca al mundo occidental antes y después. Vemos dos sociedades divergentes. El contraste debería suscitar en el lector un serio pensamiento, pero ¿lo suscitará? ¿O nos hemos vuelto demasiado frívolos para interesarnos? Nuestro propio futuro y eternidad penden de la balanza. La condición de hoy y tendencias son tan aterradoras en lo que presagian que deberían sacudir a cada individuo hasta sacarlo de su complacencia en la acción desesperada para revertir la grave marejada. Sin embargo, los hechos de la vida, a medida que aceleramos a través de los años 80, no nos han afectado súbitamente en un solo día de 24 horas o en una semana. El contraste mortal no es tan aparente porque llegó a nosotros gradualmente en un periodo de 6 décadas, 2 generaciones completas. El mundo de la, entre comillas, nueva moralidad despuntaba después de la vuelta del siglo. Este se desarrolló desde el estado de embrión durante la Primera Guerra Mundial. Surgió principalmente entre adolescentes
inadvertido por sus padres en la pasada Segunda Guerra Mundial. La aparición de televisión tras aquella guerra imprimió gran ímpetu a la tendencia. La aceleración aumentó el descenso hasta el fondo. La nueva moralidad se asentó realmente durante los años 60, floreció hasta un auge pleno en los años 70. ¿Dónde estamos ahora, un año después en los 80? 1 millón de chicas adolescentes en los Estados Unidos son preñadas cada año. Las condiciones en Inglaterra, Suecia y Europa Occidental se disputan esas cifras. 2 profesores de la Universidad Johns Hopkins, Melvin Selnick y John F. Kanner, en un reciente estudio, reportan que 50% de las chicas adolescentes de la nación entre 14 y 19 años han tenido sexo premarital. La encuesta demostró que el porcentaje se había incrementado significativamente desde 1971. Hoy, con la avalancha de literatura de sexo y educación de sexo publicitado desde la Primera Guerra Mundial y con sexo por doquier libremente discutido, los chicos son, entre comillas, sabios de hecho en discusión sexual y experiencia sexual, pero todavía dolorosamente ignorantes en conocimiento de sexo. El profesor Saul Gordon de la Universidad Syracuse dice que menos del 10% de todos los adolescentes han recibido alguna educación escolar de sexo y, por supuesto, ellos reciben poco o ninguna de sus padres. El conocimiento degenerado adquirido de sus pares es dolorosamente inadecuado. Aún así, ellos son sabios en su propia arrogancia. Semejante al chico cuyo padre en agitado bochorno dijo: «Johnny, pienso que es tiempo de que tuviéramos una conversación sobre sexo». «Bien, papá», llegó la respuesta. ¿Qué te gustaría saber? Ignorancia acerca de sexo es testificada por el hecho de 250,000 casos anualmente reportados de gonorrea adolescente. No hace mucho tiempo, 1/3 de matrimonios en los Estados Unidos resultaron en divorcio. Hoy la tasa de divorcio ha aumentado a una mitad de todos los matrimonios. El baluarte fundacional de cualquier sociedad saludable, estable y permanente es la unidad de familia. Antes de la Primera Guerra Mundial, era rara una mujer casada que trabajaba lejos de casa. Recuerdo que durante la Primera Guerra Mundial me sorprendí al ver mujeres empleadas por primera vez como operarias de ascensores en la bodega Marshall Field en Chicago. Tales empleos nunca habían sido para mujeres. Hoy solo 13% de familias estadounidenses incluyen un padre trabajador, una madre ama de casa y 1 o más hijos. ¿Qué pensaría un Abraham Lincoln de eso? O aún un Theodore Roosevelt o un Woodrow Wilson, expresidente de los Estados Unidos. ¿No se revolcarían ellos en sus sepulcros si supieran? Más de 2,5 millones de hombres y mujeres norteamericanos descartaron completamente casarse, aún juntarse a vivir, bien como heterosexuales no casados o como homosexuales. Hacia 1990, un estatus de virgen ante el altar nupcial será un fenómeno. Muchos cuestionan hoy, de cualquier forma, definitivamente, ¿por qué casarse? Algunos expertos dicen que casarse pronto será una cosa del pasado. Existe una conspiración definida, activa en televisión, en periódicos y universidades para hacer desaparecer la institución del matrimonio. Aunque la mayoría de la gente en los años 80 se casará al menos una vez, habrá una extensa variedad de opciones. Esto incluirá vivir en solitario por voluntad, aunque de ninguna manera excluirá sexo. Incluirá un pequeño porcentaje por el lado de las mujeres, parejas no casadas, tanto homosexuales y como heterosexuales. Incluirá vivir comunalmente y en familias sin relación consanguínea. El número de parejas no casadas viviendo juntas se dobló en los años 70. Hoy algunas, entre comillas, autoridades dicen: un cambio de compañero puede ser visto como un predecible, comprensible y aún deseable. Abandonaremos la noción de matrimonios de larga duración. Fin de la cita. Actitudes sueltas hacia el sexo, gritan los, entre comillas, expertos conspiradores,
ayudará a impulsar aquellos cambios. Acompañados con abortos legalizados y anticonceptivos mejorados, llegando al horizonte de los 80s, tenemos como resultado una vacuna antipreñez, implantes de control de natalidad bajo la piel y una píldora de control natal para los hombres. El sexo será equiparado con diversión, placer, gozadera, sin bebés. Puesto que es una verdad obvia que una estructura de familia es el baluarte fundacional de cualquier sociedad estable y permanente, este hecho significa solo una cosa: la civilización como la conocemos está en decadencia y sin remedio, a menos que aquella gran, entre comillas, mano fuerte invisible de algún lugar intervenga pronto y salve a la sociedad enferma hoy. Sin embargo, antes de que dejemos la escena del mundo de los 80s, recuerde que el presente mundo en caos está en rebelión contra mucho más que represión de sexo pre-siglo XX. Y la moderna espiral decadente de la humanidad involucra un área mucho más amplia que solo sexo. Hoy la estructura de familia de vida occidental está amenazada por mucho más que sexo ilícito y promiscuo. Junto con el moderno alboroto del sexo en adolescentes, han llegado otras adicciones que excitan, exaltan, estimulan y complacen los sentidos físicos. Acompañando la indulgencia sexual, ha llegado a la vida adolescente alcohol, drogas, tabaco, modernos cines pornográficos, bandidaje y violencia. Ellos buscan cada sensación placentera y estimulante. Algunos apelan al sentido del tacto, algunos a la vista, algunos a oír, como la música rock y disco con batería y ritmos sensuales. Algunos al sentido del olfato, gente que huele el humo de tabaco. Avisos publicitarios de cigarrillo hablan solo de, entre comillas, sabor, pero usted no puede probar el humo. Créalo o no, usted no puede probar el humo. No obstante, puesto que el humo de tabaco se vuelve adictivo en la nariz y afecta el cuerpo y mente en los pulmones, asimismo el humo de una pizca de marihuana, de opio y otros afecta la mente y la estimula. Uno llega a, entre comillas, elevarse experimentando nuevas sensaciones. Heroína y otras drogas duras causan aún más de eso. Casi que todo el que ha llegado a engancharse con drogas duras comenzó con marihuana. Los cines brindan placeres a través del sentido de la vista y del sonido. Los niños gastan horas cada día ante el, entre comillas, monstruo de un solo ojo. Este provee un día de ensueño disponible. Y el abuso de esto no solo insensibiliza la mente. La televisión ha sido el medio primario por el cual la conspiración antifamilia ha inyectado su veneno mortal en las mentes de la juventud y de los adultos. No nos engañemos, la televisión es una industria dedicada al entretenimiento. Esto es lo que es, puro y simple. Por supuesto, uno encuentra ocasionalmente en televisión un verdadero programa o documental valioso y o educacional. Pero la televisión es un negocio de lucro en Norteamérica. Provee entretenimiento para que la gente reciba, entre comillas, comerciales, vendiendo bienes y servicios que se lanzan frente a ellos. Los entretenedores, aún anunciadores de noticias que son, por encima de todo, entretenedores, dicen antes de una pausa de comerciales: manténgase sintonizado o regresaremos en instantes, no se vaya. El espectador es literalmente forzado a permitir que el anunciante comercial inyecte su gancho de ventas en la mente. Otro moderno mal raramente reconocido como tal es la esposa y madre trabajadora. La vida de familia ha experimentado una radical revolución. Los chicos se involucran en juegos de sexo en casa y en la cama, mientras papá y mamá están en el trabajo. Los niños no comen con sus padres. Raramente van al cine con sus padres. Los padres hacen sus vidas con asociados y amigos aparte de sus hijos. Los padres nunca piensan en enseñar a los hijos, estar con los hijos, mantenerse en una relación de familia. La responsabilidad paternal es totalmente descuidada. En debido tiempo,
los padres van a ser llevados a cuentas por este descuido de responsabilidad básica. ¡Qué sorpresa para los menores de 30 años! La gente joven de hoy tiene poca conciencia de las condiciones del sexo y la familia en los años de preguerra. De hecho, hasta 1914 había habido poco cambio básico durante unos 4.000 años. Los años previos a 1914 eran tan diferentes del mundo de hoy como el día de la noche. Los padres de entonces, igual como hoy, nada enseñaron a sus hijos acerca de sexo. Ellos mismos nada supieron. Sus padres nunca les habían enseñado. Hubiera sido demasiado embarazoso además. El dictamen comúnmente aceptado era: mantenga a sus hijos inocentes en ignorancia hasta el matrimonio. Entonces el instinto les enseñará. Pero el instinto no les enseñó. Los humanos distintos de los animales no vienen equipados con instinto. Ciegamente, con un reducido, pobre y superficial conocimiento mal aprendido, los recién casados dan tumbos por entre sueños rotos, desilusiones, resentimientos amargos y frustraciones, y demasiado frecuente divorcio jurídico, aunque los divorcios aún eran una rareza. Es cierto, un gran porcentaje de chicas se mantuvieron puras. La chica que hasta 1914 perdió su virginidad soltera también había perdido su honor. Por supuesto, un doble estándar se había desarrollado. Todo varón quería una virgen por esposa, aunque una mayoría era menos cuidadosa en relación con la virtud masculina. Aún así, la chica que había desbordado los límites era mercancía dañada. Aquellos menores de 30 años hoy saben poco acerca de actitudes y conducta prevalecientes previas a las dos guerras mundiales. Contrariamente, si una chica que muriera a la edad de 22 antes de 1917 fuera resucitada súbitamente de regreso a la vida hoy, estaría aterrada, horrorizada ante las prevalecientes actitudes y conducta de las chicas de 22 años de edad hoy. Exactamente, ¿cuáles son los hechos generalmente pasados por alto? ¿Cuál es el origen real de la entonces moralidad cristiana tradicional? Y contrariamente, ¿qué disparó la revolución moral, la denominada nueva moralidad? ¿Cómo el modernismo de hoy llegó a aceptar patrones de actitudes y conducta presentes? Después de miles de años de la represión derivada de que el sexo es vergonzoso, finalmente, ¿qué ha sumergido al mundo dentro del prevalente liberalismo sexual? Adicionalmente, después de todo, ¿cuál es la pura verdad? Después de todo, ¿cuáles son los verdaderos valores? ¿Era el concepto de preguerra mundial mejor para la humanidad? ¿Es la presente nueva moralidad realmente avance? ¿Realmente mejor para aquellos que son arrasados junto con esta? La gente que vivió antes del siglo XX estaría horrorizada si pudieran ver la vida como es vivida hoy. Hasta la Primera Guerra Mundial, la gente creía en el matrimonio y la vida de familia. Mi propia familia era típica. Yo nunca había conocido de un divorcio o un hogar y familia rotos en alguno de mis parientes o ancestros. El matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Cualquier otro estatus o estilo de vida habría sido extraño y chocante. Pero, ¿qué produjo este drástico cambio?